Buenas noches, qué gusto, como siempre, puntuales a la cita. Aquí estamos ya en el capítulo número 17 de la serie, que nos habla del mundo maya, que nos habla de Kinich Pacal, el grande rey de los mayas de Palenque. Hemos hecho un viaje por usos y costumbres, por otros tiempos. Los mayas han sido llamados griegos en América, porque quizá su gusto y su estética y su conocimiento son deslumbrantes. Así como los griegos habían ornamentado y adornado sus ciudades con ese gran sentido de la estética que nos lleva a la erección por parte de Pericles de un Partenón y de otros grandes y bellos monumentos, de la misma manera los gobernantes mayas, como Pacal, que recordaremos siempre en el tiempo como un gran protector de las artes, como lo fue Pericles, como un gran protector de las ciencias, como también lo fue Pericles, nos lleva necesariamente al parangón. ¿Por qué los griegos de América? Así les llamaron grandes mayólogos de la primera generación, como Eric Thompson y Sylvanus G. Morley, y tienen razón. En el continente americano hubo muchas expresiones de arte, pero ningún otro pueblo alcanzó el refinamiento que alcanzó el arte maya. Ni en Perú y el área boliviana, la región andina, ni siquiera en Mesoamérica de manera semejante los toltecas o los aztecas, ni los teotihuacanos llegaron a esa sapiencia en el arte de los mayas. Así es que es correcto decirlo. Antes de la llegada de los europeos, las mayores y mejores expresiones del arte humano fueron las del arte maya. En ningún otro contexto de nuestra América precolombina se podría mencionar que floreció así el conocimiento matemático o el conocimiento de cómo convertir la piedra en belleza o el conocimiento de la astronomía ligada a la aplicación de la escritura. Sí, el único pueblo del continente americano que tuvo una escritura fonética fue el maya. Por todas estas razones, los mayas son los mejores. Y dentro de los mayas, sin duda, Palenque sobresale. El arte maya en Palenque cobró visos extraordinarios. Nos situaremos en este, ya uno de los últimos capítulos, a la edad de 72 años de Pacal. Ya habían pasado los periodos de guerras. Palenque había no solamente sobrevivido, sino que había contribuido a lograr que Tikal se repusiera, que el rey de Tikal y aliado de Pacal lograra recuperar su trono en Tikal. Logró Pacal, además, convertir a Palenque en una ciudad hermosa, en una ciudad de artistas, del cincel, de la pintura, de la estatuaria, el relieve. Pacal, se podría decir, es el Pericles de América y del mundo maya. Así como Pericles durante su más grande esplendor se dedicó a fortalecer a Atenas a través del arte, creando en la Acrópolis el gran Partenón, promoviendo a escultores y pintores y arquitectos. Eso mismo hizo Pacal en Palenque y construyó un gran templo que hoy conocemos con el nombre de Templo de las Inscripciones, pero que en realidad es una gran pirámide que sirve como tumba al propio Pacal. Muchos fueron los edificios creados por los artistas de Pacal, entre ellos el Templo de las Inscripciones, también la remodelación del Palacio Real de Palenque y por supuesto la pirámide conocida hoy como número 13, que fue erigida para la esposa del rey, la pirámide de la reina roja, en donde fueron encontrados los restos de la que hoy conocemos con ese nombre, la reina roja, por el cinabrio
con que fue pintado su cadáver. Pero toda esta obra constructiva que abarcó gran parte de la vida de Pacal, así como la obra constructiva del Partenón, abarcó gran parte de la vida de Pericles, nos habla del mayor periodo de auge y esplendor de la ciudad de Palenque. Sí, Calakmul con todo su poder no pudo destruir a Palenque. Y eso nos habla del enorme poderío de Pacal y del enorme respeto que todos los reyes mayas de su tiempo sintieron por él. Esto le permitió a Pacal tener un largo gobierno desde el año 615 hasta el año 683. Durante todos esos años, Pacal había logrado cambiar el rostro de Palenque. Había logrado atraer a los mejores escultores, pintores y arquitectos del mundo maya. Y sobre todo, había logrado construir los más bellos edificios que edificaron los mayas. Son diferentes a los demás. Son más estéticos. Alcanzan transformaciones colosales que en ninguna otra ciudad maya se vieron. Por ejemplo, el Palacio Real de Palenque no se parece a ningún otro palacio maya. Es distinto, porque el Palacio de Palenque es una gran construcción elevada que cubre 85 metros de norte a sur y 60 metros de este a oeste, es decir, más de 5,000 metros cuadrados de edificio, y se alza sobre un basamento por el que suben amplias escalinatas en 3 de sus fachadas, al norte, al oeste y al sur. Pacal convirtió este palacio en el edificio más refinado de toda la historia de los mayas. Se trata de un edificio con pórtico sobre pilares, con cubierta de mampostería y caras externas hechas con pilares. Algo semejante no existe en todo el mundo maya. Dentro del patio del palacio existe en el gran patio, bordeado en sus 4 costados por escalinatas, un cuadrilátero hueco, maravilloso. Ahí puede verse la gran torre de 4 niveles. Este palacio era una innovación total del arte maya, con sus múltiples salas destinadas a la vivienda del soberano y de la familia real, con subterráneos que se utilizaban como almacén, y finalmente con galerías y patios que ofrecían espacios con despliegues fastuosos. Nunca más los mayas lograron construir algo así. En los edificios mayas no existía forma de construir algo así, porque para que un palacio tuviera las características de este, era necesario crear innovación arquitectónica. Los arquitectos del rey Pacal así crearon la llamada falsa bóveda de hormigón, que permitía, a través de la utilización de arcos mayas, elevar los techos y evitar las columnas, creando así amplios espacios abiertos que no existen en ningún otro edificio del mundo maya. Por eso el gran palacio de Palenque es especial y es distinto. Por eso este edificio se considera la obra cumbre del arte maya. Y otra cosa igual sucede con el otro gran edificio construido por Pacal. Me refiero al Templo de las Inscripciones y a su cripta. Al contrario de las pirámides de Tikal, que solo tienen una minúscula cela sobre un enorme zócalo escalonado, el Templo de las Inscripciones tiene una enorme cela única en su tipo. Esta característica es la que condiciona, según los historiadores del arte, a este edificio a ser considerado una obra cumbre del arte maya. La Gran Pirámide pesa 350 toneladas. De hecho, es un enorme monumento
En su interior corre una gran escalerilla y más abajo se encuentra la bóveda real, que contiene el fastuoso y maravilloso gran mausoleo del rey, en el que sobresale sobre todo el sarcófago de 15 toneladas, con una tapa labrada de 5.5 toneladas. Es fastuoso y es colosal, pero requirió también que los arquitectos mayas innovaran, crearan, inventaran lo que no existía, como las grandes bóvedas internas del templo de las inscripciones que dan acceso a la escalerilla y la gran bóveda final del mausoleo. A diferencia de otros lugares del mundo maya, el templo de las inscripciones, que es hueco, se puede considerar una obra cumbre del arte universal. La sala de la cripta es prueba del virtuosismo de los arquitectos mayas, que tuvieron que soportar todo el peso de cientos de toneladas de la pirámide a través de la creación de un espacio en forma puntiaguda, triangular, que, formando bóvedas, desvía por su posición en triángulo el peso inmenso que llegó a tener cerca de las 50.000 toneladas hacia las paredes de la propia bóveda. Hechos semejantes solo tuvieron lugar en Europa en tiempos del Imperio Romano, en donde gracias al arco se podían desplazar enormes pesos, como en el caso del edificio del Panteón de Roma, construido como una obra cumbre de Adriano, el gran emperador que además entendía de arquitectura. Por todo esto, Palenque es, sin duda, el equivalente a la Acrópolis de Atenas, en donde trabajaron los mejores arquitectos, pintores, escultores, talladores del mundo maya. Y fue la visión de Pacal, su señor, la que permitió que esto fuera posible. Cuando hablamos en términos elogiosos de Pacal, no lo hacemos en términos solamente de un estadista o de un militar, sino más bien en términos de un líder del arte y de la cultura, de la educación y del conocimiento. Pacal tuvo que tener un alma sublime que se deleitaba con las más bellas expresiones artísticas y que destinaba gran parte de su tesoro al arte y a la construcción. Lo más bello y importante del tesoro de la cripta de Pacal es que los artistas lograron plasmar el rostro del rey en la máscara de jade y en la cabeza de arcilla con una precisión de retrato. Pareciera que Pacal estuviera ahí, casi vivo. Ningún otro rey en la historia del mundo maya pudo darse ese lujo. Los artistas que Pacal patrocinó alcanzaron el nivel de retrato y de la singularización de los rastros del rey, de su propia fisonomía. Hoy podemos ver la cara y el gesto de Pacal, interpretar su estado de ánimo, sus sentimientos, gracias a lo virtuoso de sus escultores y de sus artistas. Presenciemos, pues, el penúltimo capítulo de la vida de Quinish-Haná Pacal, el Grande, y nos situaremos ahora en el año 675, justamente cuando Pacal tenía 72 años de su vida y estaba dedicado por completo a la construcción de los edificios más bellos de la historia del mundo maya. Esto es Encuentros con la Historia.
presentamos el capítulo 17º y penúltimo de la serie. Kinish Hanap Pakal, el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte, sin duda, en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales. Ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradezco al licenciado Jaime Almeida su presencia en la orientación de la selección musical a lo largo de toda esta serie. Dirección general, redacción histórica y texto, así como la voz de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Amanecía en Palenque. El rey Pakal era un hombre anciano, pero vigoroso y voluntarioso. En compañía de su esposa, la gran señora Zacuajau, el gobierno del rey había sido lleno de frutos y había alcanzado su edad de oro. La continuada serie de guerras terribles entre Calakmul y Tikal habían debilitado al poderoso Yucom el Grande y habían permitido a Palenque prosperar. Cantidades de dinero calculadas en cientos de millones de dólares había destinado Pakal a la construcción de monumentos fastuosos. En la corte del gran rey, todos los días desfilaban una interminable serie de canteros, arquitectos, pintores, escultores. Los hombres más talentosos del mundo maya tomaban el sacbé
que conducía a la gran ciudad de las artes. El sentido que los mayas daban a la arquitectura y su enorme sensibilidad estética eran evidentes en todas las ciudades mayas sin excepción. Pero en Pacal, el arte era una obsesión. Él mismo iba a mirar la construcción cada día y a escuchar las explicaciones de cada uno de los arquitectos. Aquel momento debió ser muy emocionante. El rey, sentado, ya que estaba anciano, podía ver cómo más de 500 trabajadores arrastraban sobre rollos de madera una inmensa lápida. Era la tapa de su sarcófago. Los arquitectos del rey le explicaban el simbolismo y el significado. El rey se acercaba y veía trabajar a los muchos canteros. En el centro de la lápida, el rey se podía ver retratado. Tenía el atuendo del dios del maíz. Así sería recordado eternamente. La obra estaba ejecutada con una delicadeza extraordinaria e informaba sobre la organización del universo, los días y las noches, y ahí, en el corazón, en el centro mismo de la lápida, se encontraba la figura del rey, como si fuera un hombre dios. Y es que los mayas creían que Pacal era mitad hombre y mitad deidad. El rey extendió sus manos y, sin interrumpir el trabajo de los canteros, empezó a sentir en la piel el bajo relieve. Realmente era una pieza extraordinaria. El bajorrelieve que adornaba la lápida del sarcófago era perfecta. Había sido ejecutada con grandeza. Ahí podía verse inclusive la Vía Láctea, así como el sol y la luna. Y en el centro podía verse al rey. Junto a él estaba el árbol de la vida, la gran ceiba sagrada, por la que viajaban las almas hasta Xibalba, el inframundo, y hasta el noveno de los cielos, en lo alto de la selva. Ahí podía ver Pacal esculpido su rostro con gran belleza. En la lápida el rey portaba los amuletos reales. Durante varios meses Pacal estuvo yendo a ver cómo era esculpida la inmensa lápida. Y finalmente, la lápida fue terminada. El sarcófago y la lápida eran tan pesados que era imposible introducirlos en el edificio ya terminado. Así que los arquitectos dejaron el sarcófago y la lápida dentro y después empezaron a colocar poco a poco los techos y las bóvedas y la alta escalinata. Durante muchos años el rey fue a ver todos los días cómo se esculpía el edificio y la tumba real. Él sabía que ningún otro rey maya había sido enterrado en un monumento así.
solo comparable hoy con las grandes pirámides egipcias que se encuentran a orillas del Nilo. Personalmente, el rey supervisaba cada uno de los trabajos. Y finalmente, el edificio fue ascendiendo en altura y en magnificencia. En el inmenso edificio quedó escrita gran parte de la historia que estamos relatando. Pero Bacal ya era un hombre viejo y un poco achacoso. Las cosas estaban yendo muy bien en la guerra. El príncipe heredero se hacía con muchos triunfos. La ciudad de Tikal había logrado reconquistarse. Y el rey de Tikal, Nun-Ujol-Chak, había recuperado su trono, al menos temporalmente, aunque después nuevamente lo perdió. Aún así, Calakmul estaba tan debilitada que ya no podía emprender acción alguna o guerra estrella contra Palenque. Las cosas no podían ir mejor. Pero el destino es cruel. La señora Sakbu Ahau enfermó. Los médicos la asistían cada día. Pero la enfermedad fue avanzando. Hoy sabemos, cuando examinamos los restos óseos de la Reina Roja, que corresponden a la bella señora Sakbu Ahau, que tenía una osteoporosis muy avanzada. Enfermedad sumamente dolorosa. Debió estar recluida por meses enteros en las cámaras del Real Palacio. Su muerte debió ser lenta y dolorosa. El rey debió estar a su lado, ya que siempre la amó tiernamente. La muerte de la reina no sorprendió a nadie, pero hirió profundamente al rey Pakal. La Reina Roja se iba a Xibalba. Las solemnidades fueron dispuestas. Y la última noche de 4, la Reina Roja fue velada por el rey.
Al funeral asistió toda la corte de Palenque. Y llegaron invitados a presentar sus respetos de todas las ciudades aliadas. El rey, su esposo, y su hijo, el príncipe heredero Kinish Kambalam, fueron quienes presidieron las ceremonias. Aquella cuarta noche, solo el rey y su hijo, el príncipe heredero, estuvieron presentes. Quizá el rey Pakal quiso llorar a su reina en privado. Los reyes mayas tenían prohibido mostrar sus sentimientos humanos en público. Ellos eran dioses. El cuerpo de la reina roja fue amortajado. Hoy sabemos por la evidencia científica que la reina roja es sin duda la señora Sakbua Hao, esposa del gran Pakal y madre del rey Kinish Kambalam. Los sacerdotes de la muerte eran los encargados de preparar los cadáveres. Así como los egipcios, los mayas también tenían una complicada parafernalia ritual para la muerte. El cinabrio era óxido de mercurio, un material sumamente venenoso, pero rojo. Los cadáveres eran completamente pintados de rojo para que con su calor, aquel rojo cálido protegiera el alma del rey ante el viaje de Xibalba. Los reyes mayas nunca iban solos a la muerte. Y los sacerdotes dispusieron de una mujer y de un joven, miembros distinguidos de la corte, príncipes. Ellos acompañarían a la reina roja en su viaje. Es muy probable que la tumba de la reina roja no estuviera todavía terminada. De manera que debe haberse utilizado una tumba temporal, ya que el enorme edificio de lo que hoy conocemos como la pirámide 13 o la estructura 13 se terminó años más tarde. La reina roja se encontraba sepultada en la estructura 13, pero es muy probable que haya sido exhumado su cuerpo por el rey Kinish Kambalam, su hijo, para depositarse en la tumba 13 o en el templo 13 o estructura 13 años más tarde. Algunas de las tareas de Estado del rey Kambalam fueron presidir el sepelio de su madre y años después el de su padre, el rey Pakal. Había sido una vida legendaria,
Al lado de su mujer, Pakal había logrado perpetuar su memoria como el más grande rey maya de la historia de Palenque. Pero esto no le servía de consuelo. Pakal estaba triste porque él sabía que finalmente, a pesar de que se le llamaba Dios, él era un simple ser humano y padecía como tal de la tristeza. Los restos de la Reina Roja en el quinto día fueron depositados en su tumba. La desolación del rey era absoluta. A sus 70 y tantos años, Pakal veía la separación de su compañera de toda una vida como una atroz tragedia. Con ella también se iban sus mejores años y sus más bellos recuerdos. En un sarcófago de piedra, la Reina Roja reposó. Después los sacerdotes dijeron sus cantos, sus fórmulas mágicas. El incienso de goma de copal aromatizó las estancias y el rey Pakal se retiró. Eran los últimos años de Pakal. Había cumplido los 80 años. Y solamente estaba empeñado en una cosa: que sus arquitectos terminaran su tumba y la tumba 13 de la Reina Roja. En una tarde luminosa y soleada, cuando el rey se encontraba en el gran palacio real, el príncipe heredero fue llamado. Inish Kambalan entró en medio de un cortejo de sus vasallos. Fue hasta los aposentos reales. Y cuando se encontraba rostro a rostro con su padre, este ya se sentía enfermo. Tal vez era la tristeza que quería arrebatarle el último suspiro. Pero en aquel año, ya el 682, el rey advirtió a su hijo: dime, hijo mío, has esperado largo tiempo para gobernar, pero los dioses me avisan que muy pronto llegará tu hora. Siento que la vida se me va. Prométeme una cosa, nada más. Harás de Palenque
el gran centro del arte maya, hijo mío, como lo hice yo. Y Kambalam asintió con su cabeza. Terminarás mi tumba y la tumba de tu madre y este palacio, hijo mío. Y el príncipe nuevamente asintió con su cabeza. Y después ambos hombres se tomaron por las manos. Y el príncipe dijo al rey: no se turbe tu corazón, padre mío. Descansa, que aún no ha llegado la hora. La muerte me ronda, hijo mío. La muerte me ronda. Xibalba me espera. Y el hijo, inclinado sobre el padre, lo acarició en sus cabellos, mientras que el rey se quedaba dormido. Pero Pakal estaba por cumplir sus 83 años. Y en verdad, la muerte llegaría pronto. Gracias por haber estado con nosotros en el penúltimo capítulo de la serie. La vida de Kini-Haná Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. Por tu atención, muchas gracias. Y yo te espero mañana en el último capítulo de esta serie. Y recuerda, el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. A nombre de todos quienes hacemos posible esta serie, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y hasta mañana.